Buenos días de nuevo. Lo primero, pedir disculpas, que estos pequeños problemas técnicos nos han hecho empezar 7 minutos tarde. Suelen decir que hay 5 de cortesía, con lo cual solamente nos hemos retrasado 2. El que no se consuela es porque no quiere. Bueno, vamos a comenzar esta segunda mesa del día de hoy, cuyo título es La continuidad asistencial, el papel del farmacéutico en cada uno de los niveles del sistema sanitario. Bueno, vamos a bajar de la teoría a la práctica, aunque ya en la mesa anterior ya hemos bajado de la teoría a la práctica y ya hemos visto un caso concreto de farmacias interviniendo y además de la mano de la Administración. Para ello vamos a contar con 5 ponentes que van a hacer 4 ponencias. En primer lugar intervendrá Carlos Aybar, que es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Zaragoza y es el jefe de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. A continuación, por una parte Rosa Morillo y por otra Ramón Morillo intervendrán conjuntamente, bueno, sucesivamente, pero para contar el mismo proyecto. Rosa es farmacéutica comunitaria en Alcalá de Ebro. Es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y responsable del Departamento de Formación e Investigación de la Sociedad Española de Farmacia Rural. Ramón, por su parte, coordina el proyecto MAPEX de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, trabaja como farmacéutico de hospital en el Virgen de Valme y además es profesor asociado de la Universidad de Sevilla. A continuación, Francisco Marín, Kiko. Es farmacéutico comunitario en San Fernando, es vocal de atención farmacéutica en el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y coordinador de desarrollo de la plataforma de servicios profesionales del Consejo Andaluz de Colegios. Y finalmente cerrará la mesa Raquel Martínez. Raquel Martínez también es farmacéutica comunitaria, aunque últimamente pues, es más conocida por su otra responsabilidad como secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y una impulsora, sin duda, de todos los servicios asistenciales que se están desarrollando desde la farmacia comunitaria. Bueno, pues sin más, no robo más tiempo y vamos a comenzar la mesa con Carlos Aybar, que nos hablará de la seguridad del paciente en el domicilio, un reto para la investigación y la colaboración interdisciplinar. Agradecer a Carlos y al resto de la mesa de antemano, que sé que se van a ajustar muy bien a los tiempos y así conseguiremos que este congreso sea puntual. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, gracias por permitirme compartir con todos ustedes esta sesión de este congreso. Para mí es una novedad el participar en un congreso de farmacéuticos comunitarios, de farmacéuticos de fuera de los hospitales, que es donde yo habitualmente desarrollo mi trabajo. Y bueno, el planteamiento que se me pidió para participar en esta mesa era el abordar el tema de la seguridad del paciente en el domicilio. Yo he trabajado sobre todo en la seguridad del paciente pues en el entorno hospitalario, en el entorno de atención primaria. Les comento un poquito, es decir, he participado en el desarrollo y en la gestión de los proyectos de eventos adversos de la asistencia sanitaria en distintos ámbitos en España. Y bueno, es decir, había pensado realizar un poquito para que me puedan seguir la intervención en 3 partes, ¿no? Precisar una serie de conceptos que yo creo que probablemente los tengan todos muy claros y pasaré muy por encima de todos ellos, pero por si acaso alguien tiene algún fallo al respecto, pues para saber de que utilizamos todos los mismos términos, comentar un poquito cuáles son los principales eventos adversos, errores y demás, y los factores condicionantes, sobre todo, ¿no? Los problemas, con uno que haya ya es suficiente si ese problema es evitable. Y después, bueno, plantear una serie de estrategias de intervención, si es que las hay, ¿no? El concepto de seguridad del paciente, aquí tienen la definición oficial, hay todo un léxico de la Organización Mundial de la Salud, una taxonomía. Seguridad del paciente
fundamentalmente, yo siempre lo resumo con una cosa que no se puede escribir en un libro, que es decir, que el paciente no salga peor de lo que ha entrado, y así todo el mundo lo entiende. ¿De acuerdo? Con conseguir esto muchas veces en los hospitales, en atención primaria y también en el domicilio, como ya veremos, ya sería un logro. La definición oficial y la seria, la académica, es intentar reducir al máximo esos daños evitables que están asociados a la atención sanitaria, partiendo del principio ya muy antiguo de ante todo no hacer daño, ¿no? La cara B o la cruz de la moneda de la seguridad del paciente son lo que llamamos los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Incidentes es, bueno, cualquier hecho, cualquier circunstancia, cualquier factor que ha ocasionado o podría ocasionar un daño al paciente. Es decir, así hablamos de cuasincidentes, de incidentes sin daño, los más frecuentes, cuasincidentes todavía más, y a veces también en la punta del iceberg, la punta del témpano, los eventos adversos, aquellos daños ocasionados como consecuencia de nuestra intervención. Les decía que sabemos lo que ocurre, sabemos con bastante precisión lo que ocurre, tanto en el entorno hospitalario, como en el entorno de la atención primaria, como en el entorno de las residencias y centros sociosanitarios, que por cierto son el domicilio de muchos de los pacientes, ¿no?, que nos encontramos. Bien, en todos estos ámbitos los eventos adversos relacionados con la medicación son casi siempre los más frecuentes, tanto en el entorno hospitalario como en el entorno de la atención primaria y también en el entorno de los centros sociosanitarios tras los eventos adversos relacionados con la medicación. En epidemiología saben que siempre se habla del tiempo y el espacio como elementos determinados, las variables de tiempo y de lugar, para cuantificar de alguna manera el riesgo que supone, ¿no?, unas determinadas condiciones. Bueno, sabemos que un paciente está ingresado en los hospitales un promedio de unos 7,5 días, habitualmente, esto hasta el año 2019, este año ha sido un poco singular por las razones que todos conocemos, y sabemos que los pacientes frecuentan atención primaria, frecuentan los centros de salud aproximadamente en un 7%, ¿eh? Es decir, hay diferencias entre comunidades autónomas, alguna diferencia de concepto, pero aproximadamente, no un 7%, 7 veces va un paciente al centro de salud a lo largo del año. Esto vendría a ser unas 2 horas de exposición a lo que es nuestra actividad. Pero me gustaría un poco que reflexionaran sobre esta cifra, que yo no sé si saben lo que es. 8.760 son el número de horas que tiene el año, ¿vale? Y que un paciente o cualquier ciudadano está, bueno, en su casa o de paseo, donde... Es decir, 8.760 horas son muchas horas de tiempo para que acontezcan determinados problemas, ¿no? Es decir, obviamente no es lo mismo estar 8.000 horas, 8.700 horas en casa que 3 días en una unidad de cuidados intensivos. Los eventos adversos son distintos y lo que acontece es distinto. Como ya digo, una parte importante de los eventos adversos está relacionada, hay muchas cuestiones conceptuales al respecto, con lo que son los errores de medicación, que todos ustedes también lo saben, pero entendemos por errores de medicación, no hablamos de acontecimientos adversos relacionados con la medicación, para cualquier incidente evitable que pueda haber causado daño al paciente. Bueno, esto tiene que ver con la práctica profesional, con los procedimientos que utilizamos, con el sistema, desde la prescripción a la dispensación, a la distribución, al seguimiento, la utilización, etcétera. Está bastante bien definido, es decir, el Instituto para el Uso Seguro del Medicamento de España tiene bastante publicado al respecto y de cuáles son los más frecuentes y es interesante al respecto, ¿no? El uso del medicamento es un mundo de oportunidades para que aparezcan eventos adversos, ¿no? Es decir, en el estudio APEAS, en el estudio de eventos de seguridad del paciente en atención primaria, tuvo una segunda fase cualitativa, además de la que iba dirigida a cuantificarlo, en el cual, a través de grupos focales, se intentó identificar cuáles eran los factores que condicionaban en la atención ambulatoria, es decir, la aparición de eventos adversos.
es insistir en algo o poner de manifiesto algo que probablemente todos somos ya conscientes, ¿no? La polimedicación, la falta de adherencia, la falta de apoyo de familiares, la sobrecarga asistencial en el caso de los centros de salud, la falta de tiempo, para asegurar una adecuada comunicación, es una palabra que volvemos a utilizar, la prescripción inducida por hospitales con respecto a atención primaria, la isoapariencia de envases y de formas farmacéuticas, la poca disponibilidad a veces de guías de farmacoterapia sencillas y claras, y también la falta de formación sobre interacciones y eventos adversos de la medicación por parte en este caso de los profesionales asistenciales. Hablando de error, a mí me gusta casi siempre poner esta diapositiva, ¿no? El error suena fatal, ¿no? Eso de decir que me he equivocado, pues es una cuestión complicada, ¿no? Todos saben ese silogismo de que si A es igual a B y B es igual a C, pues A será igual a C, ¿no? Es obvio. Entonces, equivocarse es humano, parece que es bastante obvio, ¿no? Si los profesionales sanitarios, al parecer, bueno, yo creo que sí, ¿no? Somos humanos, tenemos forma humana e incluso a veces pensamos como tales, por tanto, los profesionales sanitarios se equivocan. Nos equivocaremos y continuaremos equivocándonos. Y me refiero a farmacéuticos, a médicos, a enfermeros y tal. Ojo, y los pacientes también, ¿no? Y sobre todo en determinadas circunstancias, determinadas por las condiciones ambientales, por la presión asistencial, etcétera. También hay una serie de errores sobre los errores, errores comunes sobre los errores, que me gustaría que tuviéramos un poco presentes, ¿no? Porque de verdad que son errores de bulto, ¿no? Y que cuando te ocupas de ello te haces consciente del tema, ¿no? Uno es pensar que los errores los cometen, permítanme la incorrección, los torpes, ¿vale? Vamos a decirlo así con claridad. Los torpes, que son los malos profesionales o las personas que tienen unas limitaciones cognitivas, que no atienden. Es decir, bueno, esto es un error, ¿eh? El error es involuntario. Igual la que seas buen profesional, que muy inteligente, que poco inteligente, los errores, es decir, tienen esa característica. Hay otra cuestión más. Quien más trabaja, más se equivoca. Hay gente que no se equivocará nunca. Eso lo sabemos en todos los ámbitos de la producción, ¿no? Otro error es pensar que siempre tienen malas consecuencias. Tampoco es así. Es decir, la verdad es que, gracias a Dios o afortunadamente, interpretenlo como quieran, muchos errores acaban sin tener malas consecuencias. Y luego hay otra cuestión, y es que los errores son aleatorios y las posibilidades de equivocarse son infinitas. Cierto, cierto. Pero hay muchos errores que son tremendamente comunes, son los de todos los días. Es decir, es difícil ser innovador en el tema de equivocarse. Hay gente que hace esfuerzos, también es verdad. Pero es muy difícil ser innovador. Casi siempre hay alguien que cuando hacemos algo ya lo ha hecho. Y luego, otra circunstancia es pensar que es más fácil cambiar a las personas que a las situaciones. Bueno, es decir, pues no, las personas cada vez somos más raritos, vamos a decirlo así, y conforme nos hacemos más mayores, más difíciles de cambiar. Bueno, los errores de medicación, ya digo que es un mundo de oportunidades. Yo creo que sobre hablarles a ustedes de esto es un poco, está fuera ya casi del lugar, ¿no? Nos equivocamos los médicos al prescribir, en cuanto a frecuencias, en cuanto a duraciones de tratamiento, etcétera. Se equivocan los farmacéuticos o porque no leen bien, o porque se equivocan con las etiquetas o proporcionan una información adecuada. Se equivocan los cuidadores. Los cuidadores es un concepto también amplio, es decir, que va desde los familiares hasta los profesionales, porque leen incorrectamente las etiquetas de los envases, porque no los conservan bien, no atienden a las fechas de caducidad, y también se equivocan los pacientes que consumen los medicamentos de forma incorrecta, ¿no? Este es un poco el entorno, ¿no? Los errores de medicación en los pacientes se producen pues, por falta de información, por la edad y las limitaciones cognitivas que, a pesar de lo que he comentado, suponen un factor de riesgo para ello, por las omisiones, que son fundamentalmente olvidos y despistes, por el desconocimiento de cómo se utilizan los inhaladores. De verdad, son fascinantes, es decir, los distintos inhaladores que hay para cualquiera que no está directamente implicado, ¿no? La isoapariencia de envases y de comprimidos, los medicamentos de alto riesgo, sobre todo dos muy comunes que son los que utilizan los pacientes insulinodependientes y los que precisan anticoagulación, la sobre y la infradosificación, la inadecuada conservación, la polimedicación y sobre todo una cuestión que es... ¿Sí? ¿Cuánto? 3 minutos.
Vale, gracias. Las interacciones de incompatibilidades de alimentos, ¿no? Bueno, los eventos adversos en el domicilio tienen una singularidad, y es que acontecen en el domicilio, pero se ven en los servicios sanitarios, bien de atención primaria o bien de atención hospitalaria. Y esto es lo que se ven, ¿no? Estos son los más graves, que ya son conocidos desde hace ya casi 10 años, ¿no? Y son difíciles de estudiar. Vivimos en un mundo en el cual la continuidad, que lo han abordado en el Congreso, he visto el programa, es importante, ¿no? El paciente sale de su domicilio, el domicilio puede ser muy variado, con distintas condiciones, va a un centro de salud, va a la oficina, directamente a la oficina de farmacia, va a veces al hospital, o a veces ya consulta directamente a través del móvil alguna aplicación, o directamente autoconsume los medicamentos. Se produce un circuito que a veces es complejo entre todos estos ámbitos, y al final vuelve a su casa, ¿no? La longitudinalidad es un elemento clave, es decir, en cuanto a que sabemos que mejora la efectividad, la eficiencia y la seguridad de los pacientes, y es un tema que es muchas veces difícil de conseguir, con traslados de profesionales, con circunstancias que de todos son conocidas en todos los sitios, y la pregunta es si hay recetas para todo esto, ¿no? Bueno, no sé si hay recetas que solucionen el problema, pero lo que sí que hay son ingredientes, y con buenos ingredientes se hacen buenas recetas, ¿no? Hay unos ingredientes actitudinales de los profesionales, que son la paciencia y la prudencia, ¿eh? Ya como muchos son de fuera, pero lo sabrán, Baltasar Gracián, que era un aragonés de pro, escribió probablemente algo que él no lo sabía que escribía, pero que podría haber servido de base para un tratado de farmacología actual. Piensa 2 veces antes de actuar. Para curar una enfermedad no busques un remedio que produzca 2. Reflexiona y no actúes por obstinación. No te dejes llevar por lo último que te dicen. No te descuides, y si sabes poco, sigue el camino de lo seguro. Estos aforismos de Gracián, de verdad que están en cualquier guía de seguridad del uso seguro del medicamento. Otro ingrediente clave es el cuidador, ¿eh? El cuidador que puede ser invisible muchas veces, y también están los remunerados en general, mal remunerados y mal formados. Es decir, es un elemento clave a trabajar si queremos mejorar la seguridad en el entorno del domicilio, ¿no? Hay otra cuestión que merece la pena, aunque tengamos pocas posibilidades de intervención, que es la fatiga, y que hace que en algún momento se estén planteando que son realmente, y todos somos conocedores de más de uno, que son segundas víctimas de los eventos adversos que aparecen en los pacientes. Sabemos que hay recomendaciones, prácticamente no hay comunidad autónoma, no hay organismo que no haya hecho un documento, es decir, de recomendaciones que son de sobras conocidas, pero la realidad es que lo que los pacientes utilizan una serie de estrategias caseras, ¿no? Que son, bueno, es decir, empiezo por el final para hacerlo más fácil. Carlos, perdona. ¿Acabo ya? Venga, pues. Bueno, pues diferenciar las pastillas por apariencia, prepararlas para el día siguiente, etcétera. Bueno, saben ustedes que hay soluciones analógicas y digitales de todo tipo, y con esta, si quieren, voy a hacerle caso al moderador porque no me queda otro remedio. Hay una cuestión que merece la pena, ¿no? Es decir, si hay un ingrediente que es importante para ello, es la comunicación, ¿eh? La comunicación, mejorando competencias en comunicación, trabajo en equipo, cultura de calidad y seguridad, que es algo tan importante, es decir, como realmente las competencias técnicas, y sobre todo la colaboración entre profesionales. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo siento, pero es que vamos muy pillados en esta mesa y tengo que ser moderador estricto, me toca. Bueno, a continuación, Ramón y luego Rosa nos van a hablar del proyecto Telémaco, evaluación de la experiencia del paciente en un modelo de atención farmacéutica telemática en el que se coordina la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria. Adelante, sí. No robo más. Y aunque tengo solamente 10 minutos, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación que me haya invitado a estar en el Congreso. Para mí es un placer, y también a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la de Atención Rural por pensar en mí para empezar y crear y desarrollar este proyecto. Un proyecto
que creo que el verdadero efecto multiplicador lo ha llevado aquí la que yo llamo ya mi hermana de otros padres, mi compañera Rosa, que ha generado de verdad unas sinergias con nosotros y con el resto del equipo verdaderamente espectaculares, y es la responsable realmente de que este proyecto sea ya una realidad y un éxito. Aunque pudiera parecer lo contrario, por el título que acaba de decir el compañero, Telémaco no es un proyecto que vaya de tecnologías, ni mucho menos. Telémaco es un proyecto que va de personas, de pacientes, porque creemos fervientemente que lo que nos va a hacer mejores farmacéuticos en el futuro son los pacientes, y no los tratamientos que tienen prescritos ni las tecnologías que vamos a utilizar para acercarnos a ellos. Las tecnologías nos podrán ayudar a estar más cerca, pero realmente quienes de verdad nos van a proyectar hacia nuestro mejor yo conjunto son los pacientes. Este proyecto, yo os voy a hablar un poco del motion, del racional. Rosa os hablará del emotion, de la experiencia que ha tenido en el día a día del proyecto. Es una consecuencia, yo diría que clara, de un proyecto que empezamos a trabajar en el año 2014 en el entorno de la farmacia hospitalaria, el proyecto MAPEX, el Mapa Estratégico de Atención al Paciente Externo, que surgió en un momento muy concreto en el año 2014 por una situación que estábamos viviendo y que, en teoría, teníamos que dar respuesta de manera colectiva. Y era no solamente que la sociedad estaba cambiando, el sistema sanitario también, y, por supuesto, los pacientes. Y eso estaba generando el creciente número de pacientes que estamos atendiendo en pacientes externos, nos estaba suponiendo una enorme variabilidad asistencial que estaba deteriorando no solamente nuestra imagen como gremio, lo cual es importante, sino sobre todo y más importante los resultados en salud de nuestros pacientes. Entendiendo que esto era un problema complejo, que no complicado, queríamos darle una solución que fuera homogénea y que interpretara y asimilara las diferentes aristas que componen esta problemática, que es la atención al paciente externo en general. Lejos de que nos impusieran soluciones externas, es decir, que tuviéramos que hacer un cambio, lo que preferimos fue hacer una transformación que saliera del colectivo, que a partir de un proyecto de inteligencia colaborativa y colectiva diéramos respuestas actuales e incluso anticipatorias de lo que iba a ocurrir en los siguientes años para que saliéramos más reforzados y los pacientes salieran más beneficiados. El enfoque de este proyecto ha supuesto algunos cambios, algunos de ellos muy disruptivos, de los cuales creo que dos emanan fervientemente en el proyecto que os estoy presentando. En primer lugar, creo que tenemos que dar un paso más. Si hasta ahora nos han dicho, y es muy necesario trabajar desde un punto de vista multidisciplinar, a partir de ya creo que es necesario tener en cuenta las diferentes dimensiones que afectan a cómo el paciente se relaciona con su farmacoterapia. Por tanto, abordaje multidisciplinar sí, pero enfoque multidimensional. Y además de ello, esto nos va a suponer no solamente dar o ser expertos en el medicamento, como tradicionalmente hemos sido, sino dar el siguiente paso, que es ser expertos en la relación del paciente con su farmacoterapia, porque todas estas dimensiones, las cognitivas, las nutricionales, las socioeconómicas, van a tener que ver con cómo el paciente es capaz de afrontar toda su farmacoterapia, con esa visión integral que se ha comentado aquí en presentaciones anteriores. En el año 2016, una de las primeras cosas que hicimos fue plantear un modelo de atención farmacéutica que diera respuesta a las tres grandes necesidades que habíamos identificado en la atención a los pacientes de nuestro día a día. En primer lugar, los pacientes necesitaban que los atendiéramos de forma individualizada. Se acabó el café para todos, necesitamos conocer qué aspectos condicionan, lo que os comentaba anteriormente, cómo el paciente afronta su farmacoterapia. Por tanto, eso de inicios y cambios de tratamiento, que era una herramienta que habíamos utilizado históricamente para atender a los pacientes, debía acabarse. En segundo lugar, los pacientes nos demandaban un trabajo multidisciplinar, pero basado no en problemas, sino en objetivos en relación a la farmacoterapia. Y por último, también nos demandaban no solamente un enfoque transversal de nuestra actuación, sino que querían que estuviéramos cerca de ellos cuando a ellos les ocurriera algo. Eso suponía no solamente trabajar, en este caso, para el hospital, sino trabajar desde el hospital. Así surgió el modelo CMO. Las tres iniciales del modelo CMO, capacidad, motivación y oportunidad, se corresponden con los tres planteamientos, los tres pilares fundamentales del modelo. Capacidad de atender a los pacientes según sus necesidades, la motivación, la capacidad que tenemos de alinear objetivos a corto con objetivos a medio y largo plazo en nuestros pacientes, y por último el concepto de oportunidad, estar cerca de los pacientes cuando los pacientes lo necesitan y dar respuestas coordinadas en tiempo real o en tiempo útil. Eso es el modelo CMO de manera muy resumida. Y esto que estáis viendo aquí es el algoritmo de trabajo que llevamos a cabo
con cada uno de los pacientes a los cuales seguimos según esta metodología. No penséis, como algunos compañeros me han dicho alguna vez, que esto es un componente de trabajo en el entorno de la especializada, porque no lo es. Es una forma de relacionarse con los pacientes, perfectamente aplicable allá donde haya una relación de atención farmacéutica con un paciente. Este es el enfoque de atención inicial y el enfoque de atención en continuidad de seguimiento. Explico un poco más en detalle cuál es cada uno de los pilares. El primero, la capacidad, tiene que ver con la estratificación asistencial, con el uso de herramientas de priorización de pacientes para hacer una atención según las necesidades de ellos. Insisto, se acabó el trabajo café para todos. La atención farmacéutica es individualizada y se debe intensificar según las características de cada uno de nuestros pacientes. Y no se puede hacer de manera subjetiva, sino que se tiene que hacer con herramientas objetivas. Y estos modelos que estáis viendo aquí, este es uno de ellos, las variables que incluyen los modelos están incluidas en base a la evidencia que hay de que esas variables se relacionan con los resultados en salud del paciente en concreto que estemos manejando. En segundo lugar, bueno, aquí estáis viendo que la estratificación nos permite clasificar a los pacientes en diferentes niveles. Más o menos el 60% de nuestros pacientes estarían en la base, serían pacientes, digámoslo así, fáciles, el 30% en situación intermedia y la cúspide de la pirámide, el 5 y el 10% son los pacientes complejos, los pacientes que necesitan una intensificación y estar más cerca de ellos a partir de todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Lo que nos permite también los modelos de estratificación es homogeneizar las actuaciones, porque para cada uno de los niveles hay establecido intervenciones homogéneas a llevar a cabo en cada uno de ellos, de seguimiento farmacoterapéutico, de educación y de coordinación con el resto del equipo asistencial. Pero esto no obvia el conocimiento especializado que tenga el profesional que actúa sobre ese paciente. De manera que si un modelo te da una clasificación, por ejemplo, de nivel 2, si tú consideras que tienes que intensificar el seguimiento y clasificarlo como nivel 1, ojo, el profesional sois vosotros. El modelo te dirá nivel 2, pero la clasificación puede hacerla de nivel 1. Vale. La entrevista motivacional no tiene nada que ver con la entrevista clínica, se basa en llegar a más gente y no a través de problemas, sino a través de objetivos. Utilizamos algunas herramientas hasta ahora poco conocidas y vamos un poco más allá. Ya no se trata de hablar de polifarmacia, hay que hablar de complejidad, ya no se trata solamente de hablar de adherencia, sino hablar de activación de los pacientes, cómo los pacientes son capaces de afrontar su farmacoterapia. El concepto de telefarmacia, que va evidentemente mucho más allá del home delivery o de la entrega de la medicación. Hemos definido qué es telefarmacia y cuáles son los 4 grandes ámbitos de actuación. Y, por supuesto, más importante, tenemos una taxonomía de intervenciones de manera que podamos compartir de forma homogénea lo que estamos haciendo. Hemos publicado muchísimas cuestiones y hemos incluso desarrollado una norma de certificación de las unidades de pacientes externos para los hospitales. Telémaco surge de eso, surge de la coordinación planteada para estar cerca de los pacientes. Participan a día de hoy 5 servicios de farmacia hospitalaria de 5 comunidades, de 5 provincias concretas. Aquí le agradezco a los compañeros del Lozano Blesa de Zaragoza su implicación en el proyecto y 19, que ya son 23, oficinas de farmacia rural. Actualmente tenemos en torno a unas 25 pacientes incluidos en el estudio, cuyo objetivo primario pasa por conocer la experiencia del paciente con este modelo de atención farmacéutica coordinada. La experiencia de saber cómo el paciente se relaciona con el sistema sanitario a través de esta herramienta. Para ello utilizamos una escala validada, que es la escala IESPAC, y tenemos aparte definido una serie de objetivos también secundarios. Hay criterios de inclusión llevados a cabo de forma coordinada y criterios de exclusión. Y esto es muy importante, el seguimiento a 48 semanas de nuestros pacientes se hace de manera programada y también damos respuesta de manera no programada a las incidencias que pueden tener. Y una cuestión muy importante, el seguimiento no está ligado a la dispensación, de manera que el circuito de dispensación no es una cuestión prioritaria en el modelo. Se pueden hacer dispensaciones por cualquiera de los 3 circuitos. Ahí los procedimientos están perfectamente definidos, dónde se tienen que realizar, y hemos desarrollado una herramienta telemática que a continuación Rosa os va a contar en un entorno web seguro, con claves de usuario y priorización en el entorno donde trabajamos, con una formación previa que Rosa se ha encargado de dar al entorno de la farmacia comunitaria y con perfiles ajustados y un manual de usuario también para los pacientes. Esto que estáis viendo ahora son las diferentes pantallas de las funcionalidades que tiene la herramienta y que nos está permitiendo ya en la realidad compartir información y, sobre todo, compartir objetivos e intervenciones de forma coordinada entre el hospital y la farmacia rural. Termino ya con estas conclusiones muy simples. Creo que estamos en un proceso de transformación profesional
Creo fervientemente que estamos en una situación maravillosa con respecto a la atención farmacéutica y creo que debe seguir creciendo en los próximos años, incluso mucho más allá y mucho más rápido de lo que hemos crecido en los últimos años. Esto supone no solamente la evolución multidisciplinar y coordinada entre niveles, sino ese enfoque que os comentaba al principio de análisis multidimensional de nuestros pacientes. Para eso, evidentemente, tenemos que romper algunos límites, algunas barreras, algunas físicas y visibles y otras barreras que están en nuestro interior y que no nos permiten avanzar de acuerdo a las evidencias que actualmente tenemos en el entorno sanitario. Muchas gracias. ¿Se me oye? Ahora. Sí. Buenos días, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de presentar este proyecto que con tanta ilusión hemos llevado y estamos llevando a cabo. Esto es un vídeo que había puesto, pero por el tiempo que tenemos no lo explicaba un poquito todo el software, pero como lo vamos a ir viendo poco a poco, no pongo el vídeo, paso ya directamente. ¿Por qué nace Telémaco? Telémaco nace porque existe una necesidad de colaboración con nuestros compañeros, necesitamos establecer lazos de comunicación y para ello hemos consensuado la utilización de una taxonomía común, por eso nace Telémaco. ¿Cómo desarrollamos este proyecto? Lo que hemos hecho es una formación a las farmacias participantes. Esta formación se ha realizado tanto por parte de la empresa informática que ha diseñado el software, como por parte de la farmacia rural a todas las farmacias participantes. Y además hemos hecho formaciones conjuntas del uso de la plataforma, tanto con la parte de los ingenieros que han diseñado la plataforma como con los compañeros de hospitales y de las farmacias rurales. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? A la farmacia se le asigna un paciente por parte del hospital de referencia. Es decir, el paciente acude al hospital y el farmacéutico hospitalario le explica el proyecto, si quiere pertenecer, y libremente él decide su participación. Nosotros, en nuestro perfil de farmacia, podemos visualizar con nuestro usuario y contraseña que tenemos pacientes que están asignados a nuestra farmacia. Son pacientes que están anonimizados, como veis aquí abajo, llevan un cifrado y unos datos, pero que en ningún momento identifica con nombre y apellidos a nuestros pacientes. La farmacia accede a esa estratificación, es decir, el farmacéutico hospitalario, tras su entrevista inicial, ha decidido, como ha explicado Ramón, los niveles de estratificación que existen. Entonces, bueno, por ejemplo, os he puesto 3 ejemplos de pacientes que tenemos en el proyecto. En uno de ellos pues, tiene una estratificación nivel 1, que el objetivo ¿cuál es? Disminuir picores y simplificación de la farmacoterapia. En otro, ¿cuál puede ser? Aumentar la adherencia en un 80%. Y en otro, que es un nivel de 3 de estratificación que han evaluado nuestros compañeros, que es el control de la efectividad y seguridad de la relación entre dieta y tratamiento farmacológico. Ahí es donde la farmacia comunitaria tiene que plantearse cómo puede abordar y ayudar y colaborar con nuestros compañeros. Dentro de esta plataforma, como veis, accedemos a la consulta del paciente para colaborar en este plan de acción. Entonces, como veis aquí, se cuelgan los cuestionarios que se han pasado. En este caso es la escala IEXPAC, que podemos abrir y visualizar desde las farmacias comunitarias. En este caso os he puesto un pantallazo en el que hay un paciente que pertenece al proyecto, que especifica abajo el número de visitas que ha tenido, que en este caso, desde que ha sido incluido en el proyecto, ha venido en 16 ocasiones y se le ha prestado el servicio. Puede ser solo en la farmacia rural, presencial en la farmacia hospitalaria o telemática, donde el punto digital es la farmacia rural. En este software podemos ver qué exploración ha realizado la farmacia hospitalaria. Detalla con la entrevista que ha tenido el compañero con nuestros pacientes y nos explica y qué recomendaciones le ha dado. A la izquierda, abajo, si veis, tenemos las intervenciones farmacéuticas que ha realizado el farmacéutico hospitalario en esa visita. ¿Qué hacemos en las farmacias comunitarias? Una vez que vemos que tenemos estos pacientes asignados, decimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos. En las farmacias comunitarias sabéis que tenemos con mucha frecuencia la visita de nuestros pacientes. No hace falta que pase un mes o 3. Probablemente los vemos todas las semanas. Aquí os he puesto 2 imágenes de 2 farmacias participantes en el estudio, donde nos veis que estamos pues, citándonos con nuestros pacientes. Ellos vienen a la farmacia y nos dicen, oye, me han explicado en el hospital que tenéis un proyecto, que ahora vendré aquí. Entonces, nosotros interactuamos con él, nos citamos y si vamos a utilizar algún tipo de software adicional para la prestación de
la atención farmacéutica desde la farmacia. También no olvidemos que tenemos que obtener los consentimientos informados. Podemos utilizar muchas plataformas, cada uno se mueve en el entorno que más cómodo le resulta. Nodo Farma Asistencial, Bot Plus, EPAC Expert. Sabéis que tenemos muchas plataformas y muchas herramientas a nuestra disposición. Y además, en esta primera consulta que ya nos citamos con el paciente, lo que trabajamos también es una entrevista motivacional. ¿Cómo se sienten nuestros pacientes? ¿Qué es lo que esperan del proyecto? Si usted tuviese, como nos explicó el doctor Marco ayer, si usted tuviese un amigo, su mejor amigo, con el mismo problema de salud que usted tiene, ¿qué le recomendaría? Es decir, tenemos que interaccionar con ellos, pero en la parte más humana, más emocional, que él nos explique sus inquietudes, qué quiere obtener. Por supuesto, obtendremos los datos que nos permitan realizar una atención farmacéutica de calidad. Obtendremos su farmacoterapia, monitorizaremos todos aquellos parámetros que consideremos, recabaremos datos de problemas de salud, de alergias, todos aquellos que ya conocemos para realizar un adecuado seguimiento farmacoterapéutico. Una vez que tenemos todos estos datos, realizamos una transcripción, como he comentado, a las herramientas que nosotros podamos considerar y lo que hacemos es, ya desde la primera consulta, es registrar nuestras intervenciones farmacéuticas. Yo, una vez que he empezado a moverme con el proyecto Telemaco, he observado que en la farmacia hospitalaria trabajan mucho, pero en la comunitaria no hacíamos nada. ¿Por qué? Porque el tipo de taxonomía que ellos utilizan les permite desde el minuto cero registrar todo lo que hacen con ellos. Es decir, si han tenido una entrevista motivacional, es que ellos registran que han realizado ese trabajo. Y como esta intervención, todas las que ha comentado Ramón, que están en esa taxonomía que utilizamos de manera común. Es decir, en una misma visita podemos realizar 5, 6, 7, 8, todas aquellas intervenciones que hayamos considerado. Si hemos derivado al paciente o le hemos dicho, usted sabe, es diabético, sabe que existe una asociación de pacientes diabéticos, a lo mejor le podría interesar. Todas estas intervenciones que hablamos pero que no escribimos en ningún sitio, pues este modelo nos permite el registro. Esta es la pantalla que podemos utilizar para monitorizar todas aquellas cifras que nos interesen. Esta es la imagen que tenemos que hacer de nuestro paciente, el estado de situación inicial. Podemos utilizar, como he dicho, muchas plataformas que existen, asociar todos aquellos medicamentos que el paciente utiliza con el problema de salud para el cual los utiliza, la pauta que utiliza, si es la correcta, si es la que le ha pautado el médico. Además, para estudiar la farmacocinética de los fármacos, también sabéis que podemos utilizar una metodología, como son páginas web, que os he puesto aquí, que yo utilizo con mucha frecuencia, además de que tenemos la web de la Agencia Española del Medicamento, la base de datos del conocimiento del medicamento como es Bot Plus. Cuando queremos utilizar, por ejemplo, las metabolizaciones de los fármacos, tenemos DrugBank, druginteraction.com, estas webs que he puesto aquí, que yo sí que me resultan muchas veces de utilidad. Cómo presta la atención farmacéutica en las consultas sucesivas, dependiendo de esta estratificación del paciente, continuamos con nuestro trabajo. Si, por ejemplo, nuestro paciente era aumentar la adherencia, como he tenido yo, por ejemplo, un caso, pues resulta que mi paciente no era adherente. ¿Por qué? Porque padecía un evento adverso producido por la medicación hospitalaria. Entonces, yo le planteo a mi farmacéutico de referencia hospitalario cómo podemos solucionar este problema, cuáles serían los fármacos de indicación más adecuados para la ficha técnica del medicamento hospitalario que el paciente utiliza. La farmacéutica hospitalaria dice por ficha técnica el medicamento más indicado es este. Entonces, comenzamos a trabajar esa parte. Además, ¿cómo podemos trabajar yo en este paciente? ¿Cómo puedo aumentar mi adherencia? Planteo la utilización de bandejas de medicación semanal. ¿Por qué? Porque la farmacéutica hospitalaria me comenta que ella, la medicación que le estamos entregando, que prefiere que no la saquemos del blister. No pasa nada, buscamos un recurso, bandejas de medicación semanal, que le preparamos toda la medicación recortada en blisters. Automáticamente, la primera semana, obtenemos un 100% de adherencia al tratamiento farmacológico. Además, en este paciente observábamos que sí que habíamos obtenido adherencia al tratamiento oral, pero el tratamiento inhalado desaparecía. Porque en estas intervenciones, en estas entrevistas que tenemos con él, nos damos cuenta que sufría otro evento adverso producido por el inhalador que utilizaba. Lo solucionamos. Era un alto impacto orofaringeo el que le producía el bromuro de hipertropia, lo solucionamos. Todo esto, estamos hablando de que este paciente que os estoy explicando tenía un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito todas mis intervenciones coordinarme con su hijo porque es la única persona que está pendiente de él. No puede acompañar las visitas hospitalarias y ¿qué ocurre? Que yo empiezo con una mensajería por WhatsApp. No puede ser. Tengo que buscar un sistema que esté en el medio seguro y que
me permita comunicarme de forma rápida e instantánea. Desde la Sociedad Española de Farmacia Rural sacamos un proyecto que llevábamos mucho tiempo trabajando, que es Comunifar. Es una aplicación gratuita para todos los pacientes y para todos los socios de la sociedad, que nos permite comunicarnos de manera instantánea con las familias, y esto lo puedo registrar también en la taxonomía, comunicación, ¿vale? Desde la propia plataforma establecemos consultas que el farmacéutico hospitalario... Rosa, quiero tener la consulta con el paciente la semana que viene. Nos ponemos de acuerdo, las tres partes, y como veis aquí una imagen de videollamada a través de la plataforma. Esto es un ejemplo de las visitas que hemos realizado por días y todas las intervenciones que hemos realizado. Por eso os digo que este modelo, ¿qué es lo que ocurre? Me identifica mucho más, porque yo antes no hacía nada y ahora estoy encantada porque cada vez que viene mi paciente hago un montón de cosas. Dentro de este modelo, los PRMs, RNMs que antes identificábamos están incluidos también. Por eso es importante que no olvidemos que tenemos esas plataformas tan importantes para poder, si queremos realizar intervenciones sobre el medicamento, en el 1.3 me permite identificarlas como que he detectado esos problemas derivados de la medicación. Esta es la taxonomía que yo digo a las farmacias que tengan impreso encima de la mesa para poder saber que dentro de esa visita que hemos tenido con nuestros pacientes, y que luego la puedan registrar en la plataforma. Resumen, juntos no solo sumamos, sino que multiplicamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, muchas gracias a los dos por la claridad y por el ajustaros al tiempo, que sé que es complicado. Kiko, tu turno y tu reto, 15 minutos. Kiko nos va a hablar del proyecto Axonictus, que es una actuación tras la detección oportunista de fibrilación auricular en farmacias andaluzas. Sí. Ante todo, muchas gracias a la organización por invitarme, ¿no? Y entro sin más porque estamos justitos de tiempo, ¿vale? Es verdad, nos ponemos en marcha en un tiempo, y además este es el primer congreso que tenemos tras estos años de parón, ¿no? Que yo creo que nos ha tenido en una circunstancia muy extraña y donde hemos vivido circunstancias bastante duras, ¿no? De hecho, en este último año me quiero acordar de un grupo de pacientes bastante elevado, ¿no? Bastante elevado, que durante este año han sufrido mucho, ¿no? Más que los pacientes, casi de las familias, ¿no? Porque los pacientes llevan detrás asociados a un grupo de personas que han sufrido también con ello y que probablemente vaya a cambiar su vida a partir de ese momento, ¿no? Con tasas de casos de entre 150 y 200 casos por cada 100.000 habitantes. Estos datos ahora nos suenan bastante más después del tiempo que llevamos viendo estas cifras, ¿no? Y realmente nos ponen encima de la mesa algo que sabemos, que es que la única forma de atacar este tipo de cosas, y lo estamos viviendo, es implantar métodos de prevención, ¿no? Prevención de que esta patología no aparezca, ¿no? Esta cantidad de gente intente que no lleguen a ese momento tan grave, ¿no? Y efectivamente, como habéis pensado, no estamos hablando del COVID, estamos hablando de las 95.000 personas que sufrieron ictus el año pasado, ¿vale? De estas 95.000 personas, estamos hablando que 32.000 personas aproximadamente murieron. Es decir, las cifras son muy, muy impactantes, pero creo que hay que sacarlas a la palestra, ¿no? Estas enfermedades cerebrovasculares las podíamos dividir en dos grupos, ¿no? Que serían las hemorrágicas o las isquémicas, ¿no? Dentro de estos dos grupos, las hemorragias, de forma muy rápida, ¿no? Vienen de una rotura de un vaso y, bueno, pues la hemorragia interna, depende de dónde ocurra, pues así tendremos una sintomatología. Y la isquemia, pues dependerá de un trombo que oclusiona una zona y se infarta una zona, y también pues tendrá esa relación. Si el paciente vive, pues tendrá una afectación, ¿no? Lo que sí que porcentualmente las hemorragias vienen a ser un 20% y las isquémicas vienen a ser un 80% de los ictus que actualmente estamos viviendo, ¿no? Estos ictus, sobre todo los isquémicos, pueden ser de varios tipos, ¿no? Unos que son hemorrágicos, embólicos, tromboembólicos en la zona, ¿no? Relacionados más bien con los factores de riesgo cardiovascular, de arteriosclerosis, que se produce el trombo en esa zona, o bien embólicos de unas zonas más distales, como puede ser el cardíaco, ¿no? El corazón, ¿no? El corazón se genera en trombo y esos trombos terminen alojándose en un lugar del cerebro y nos provocan ese ictus, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención, concretamente del ictus, ¿de qué estamos hablando? Pues
Por un lado, efectivamente, lo que todos conocemos y que todos ya participamos y hacemos mucho hincapié en el control de los factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión en el caso de los hemorrágicos, ¿no? Pero todos los factores de riesgo cardiovascular están relacionados, puesto que la aterosclerosis es uno de los principales riesgos que tenemos aquí. Y sería el control de los factores de riesgo, por supuesto, pero también nos queda un gran grupo de personas que están sufriendo esos embolismos distales, sobre todo de enfermedades cardíacas embólicas. ¿Y qué ocurre con estas enfermedades? Estas enfermedades no son predecibles a veces, ¿no? A veces ocurren, no se sabe si el paciente las tiene o no las tiene. Entonces, una tarea muy importante es dedicarle tiempo a descubrir si está ocurriendo esto o no, ¿vale? En este caso estamos hablando principalmente de la fibrilación auricular, que es la principal causa de ictus relacionada del punto de vista embólico, ¿no? La fibrilación auricular, aparte, es una patología concreta que tiene también otros riesgos, ¿no? Y estamos hablando de una taquicardia supraventricular, es decir, de la parte de las aurículas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las aurículas pues empiezan a no ser, a estar descoordinadas o a no latir bien, y eso nos provoca un remanso de sangre, que es donde se provoca el trombo, y ese trombo al final termina saliendo del corazón y alojándose en otro sitio, ¿no? Se caracteriza, y aquí yo no soy un experto en electros, pero creo que era interesante sacar este dato porque es importante, y así lo dice la guía, que se caracteriza en una desaparición de la onda P y una irregularidad en el ritmo sinusal, ¿no? En el ritmo esto lo vamos a ver de una forma sencilla, muy rápido, ¿vale? El corazón, recordáis que tenemos los nodos donde se producen el marcapasos, donde empieza los latidos, ¿no? Y esas despolarizaciones se registran en electros, ¿no? Y los electros todos conocéis los típicos electros, el curva P, que es la primera que aparece, el complejo PRQS y la onda T, ¿no? Y la U. Esto sería un electro normal, que lo veis abajo en una tira de electrones, y cuando hay en este proceso de despolarización pueden ocurrir muchas alteraciones, no solo la fibrilación auricular, muchísimas, donde nosotros no vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero sí quiero que veáis, por ejemplo, lo que sería un electro de una fibrilación auricular, que como veis aquí, no sé si esto tiene, bueno, antes del complejo PRS, SQR, no encontramos la pequeña onda P, y después vemos que la distancia entre ellos es completamente irregular, ¿no? Un RR irregular. Esas son las dos características típicas del electro de una fibrilación auricular. Como tenemos algunos más, los electros son más complejos, pero si vemos en la tira de abajo, y el de abajo, el electro de abajo sería provocado por uno de los dispositivos pequeñitos, que también se pueden ver que la electricidad del corazón la registramos aquí y podemos ver esta situación, ¿no? Hay distintos tipos, son fibrilaciones auriculares, ¿vale? Bien, la última guía de la guía de la Asociación Europea de Cardiología, que hace la revisión de la fibrilación auricular, pone encima de la mesa algunas cuestiones, entre otras, la importancia de que la fibrilación auricular va a aumentar en estos tiempos, y a nivel mundial estamos hablando de que 45 millones de personas van a sufrir de esta patología. Eso, estamos ante otra epidemia, ¿no? Otra pandemia prácticamente, ¿no? Y que además la prevalencia es mucho mayor en la etapa final de la vida o con la edad, ¿no? Con la edad aparece a partir de los 65 o 70 años, aparece una incidencia bastante más alta, ¿no? Y la fibrilación auricular puede tener síntomas o no tenerlos. Y de ahí el problema, que pueden no tener síntomas y ese paciente debute con un ictus sin saber nadie por qué estaba pasando, ¿no? Y si los tiene, porque hay afectación hemodinámica y a lo mejor pues, hay que poner otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero evidentemente, per se, ya es responsable de muchos problemas, no solo ya de ictus, sino depresiones, demencias, muchas reacciones que están alrededor de esa fibrilación auricular, y yo creo que hay que prestarle atención, ¿no? En esta guía dice que el tratamiento integral es fundamental en el paciente con fibrilación, y nombra, esta es la gráfica que publica la guía, y si os veis abajo hay dos huecos, dos tacitos de la tarta, y en los dos casos pone farmacéuticos, si veis ahí, ¿no? Qué curioso, ¿no? Aunque la propia guía no es capaz de identificar, yo creo que no había ningún farmacéutico elaborando la guía, pero intuye que efectivamente todos estamos alrededor del paciente y todos tenemos que trabajar a una de forma multicolaborativa, ¿no? Y es importante que todos estemos alrededor de ese paciente, ¿no? Hace referencia a que en la prevención
Han aparecido muchos aparatos, estoy conscientes todos ahora de los nuevos teléfonos, los relojes que detectan fibrilación, y eso a nivel popular pues ha aumentado mucho, puede aumentar mucho la detección de fibrilaciones auriculares, pero de forma particular. Una persona sola que de pronto el teléfono le está diciendo cosas y de forma puede aumentar la incidencia o la asistencia a consultas precisamente porque su reloj le está diciendo que tiene un problema, aunque sigue diciendo que la palpación del pulso es una medida suficientemente sensible como para detectarlo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta, después de que hay otros dispositivos nuevos, pues dar un paso más, ya que aunque el cribado está muy bien para evitar todos esos síntomas, también tiene un riesgo que es el sobrediagnóstico o el sobreuso de otros tipos de técnicas debido a que hay más gente que acude a consultas, ¿no? Y debería de organizarse un poco esta parte de aquí si nosotros podemos aportar un valor ahí. Y ese es el trabajo que queremos hacer, ¿no? La sensibilidad de la toma de pulso, estamos hablando de un 97% y los medidores estos automatizados pues, pueden ser del orden de 95, 98%. Tengo un ensayo, un estudio que además de farmacéutico americano, donde hablan que en este dispositivo que hemos encontrado habla de sensibilidades del 100% o cifras muy altas que yo creo que merece la pena prestarle atención. Este dispositivo no es más que... ojo, no tengo nada, ningún tema de relación comercial con esta casa, con Aleive Core, pero es un dispositivo que me pareció muy interesante, es muy pequeñito, muy económico, que se puede llevar en el bolsillo, pero vamos, sobre todo lo tenéis en la farmacia y es muy económico para tenerlo encima, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Yo tenía uno por aquí. Bueno, el caso es que se conecta de forma automática con el teléfono, con una aplicación que tiene, y este nos hace un registro de una derivación suficiente para detectar una fibrilación auricular, con una sospecha de fibrilación auricular, más bien, ¿no? Aunque también detecta algunas otras patologías, como son taquicardias, bradicardias o alguna otra ectopía del corazón que podría tenerse en cuenta en este caso, ¿no? Este es el dispositivo. Es muy chiquitito y solamente hay que tener los dos dedos así y ponerlo cerca del teléfono. Ya está, le hace una electrodo inmediatamente, ¿no? De esta forma, lo que creamos fue un grupo de trabajo multidisciplinar, un cardiólogo muy colaborador con nosotros, Rafael Corman, del Servicio de Cardiología del Hospital de Puerta del Mar, en Cádiz, y un médico de familia, que es María José Fierro, de un centro de salud de Cádiz, que es muy colaboradora y esto. 3 minutitos, me sobran ninguno. Y este plan se lo hemos contado a la dirección del Plan Andaluz de ITU, de cardiopatía, en fin, y estaban todos muy interesados en el desarrollo de esto. Simplemente lo que organizamos fue un plan de derivación de qué hacemos cuando nos encontramos con un paciente con fibrilación auricular o sospecha de ella, para no sobrecargar el entorno asistencial, ya que estábamos en plena pandemia. Esto se ha hecho en plena pandemia, ¿no? De forma que hemos elaborado un organigrama, una forma de derivación, que si aparece una sospecha de fibrilación auricular, veamos si hay síntomas o no, como mareo, descoordinación, taquicardia, palpitaciones, y ponemos un límite en 110 pulsaciones por minuto, y de esa forma, si supera esas pulsaciones y tiene síntomas, va directamente a urgencia, pero si no supera esas pulsaciones y tiene síntomas, lo mandaríamos de forma preferente a su médico de cabecera, o si es asintomático con una fibrilación o con un pulso elevado, igual, de manera preferente a su centro de salud, para no sobrecargar los servicios, ¿no? También ocurre que si el paciente ya tiene una fibrilación conocida, pues ¿qué hacemos con él? Pues si el paciente tiene una fibrilación conocida y está en estas circunstancias, pero sobre todo y fundamentalmente sintomático, con una sintomatología molesta, entonces es cuando empezamos a derivar o a urgencia o a su médico de cabecera. Este organigrama nos sirve para decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer desde la farmacia, ¿no? Y no nos encontramos tan perdidos, y ahora lo que hacemos en el proyecto pues simplemente es decir cómo hacemos, con qué documentación y de qué forma derivamos, ¿no? De forma que a la farmacia se le cede un aparatito de esto, simplemente en la toma de tensión, que todos las tensiones las hemos tomado nosotros, nadie más en toda esta pandemia, pues si vemos una alteración del pulso, le hacemos un cardio para verificar y hacemos la derivación correspondiente, ¿no? Después, si viene del especialista con tratamiento, pues entonces lo que tendremos que hacer es un seguimiento de ese tratamiento y, sobre todo, una asistencia al nuevo medicamento para asegurarnos la adherencia de ese nuevo medicamento, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Nos planteamos cómo hacerlo. Evidentemente, tenemos la plataforma Sonfarma en Andalucía ya instaurada, donde tenemos la historia de pacientes y podemos registrar sin crear nada especial
toda la documentación en su historia clínica, como sería utilizando pues, el registro de tratamiento, los parámetros con los electros, las tensiones, el módulo de visita o documento de informe, para ir recabando ahí todo este tipo de documentación que el paciente va teniendo a lo largo del seguimiento que estamos haciendo en la farmacia, ¿no? No se trata de un estudio ahora mismo, se trata de una implantación per se. Lo que hemos hecho es implantarlo y ahora, una vez implantado, ver con estos pacientes o estas farmacias pilotos qué está pasando por si necesitamos adaptar alguna cosa más para, al final, terminar de ajustar todo esto y verlo, ¿no? Por curiosidad, bueno, pues hemos hecho 203 mediciones, de las cuales 60 y tantas hemos hecho intervención sobre ellas. El grupo de edad están distribuidos entre los grupos de 64, de 65 a 75 y más de 75 de forma más o menos aislada, equitativa, y sobre todo nos hemos encontrado, por supuesto, situaciones normales, pero un grupo importante del 17% de fibrilaciones auriculares, que yo creo que es una cifra importante. Y sobre todo, más importante es que un 7% son fibrilaciones auriculares de novo, que lo hemos descubierto de cero, se han derivado y han tenido tratamiento. O sea, a estas personas sí que se les ha hecho un gran favor, ¿no? Es curioso como las bradicardias aparecen cortos en la gente mayor, igual que en las fibrilaciones auriculares, y los registros se han hecho de forma equitativa en todas las farmacias de Andalucía, básicamente, ¿no? Fundamentalmente yo me quiero centrar en esto. 14 personas se le ha detectado una prefibrilación de novo, a 2 personas con bradicardia, de las 8 que se han detectado, debido a la intervención se le ha puesto un marcapaso de forma urgente, porque estaban bastante graves, y se han aceptado prácticamente todas las intervenciones que se han mandado de la farmacia al centro de salud o al hospital de una forma indirecta. Me quiero quedar con esos resultados de salud, que yo creo que son suficientes como para justificar poner en marcha un servicio tan sencillo y tan importante como este, y que lo tenemos fácilmente implantable en la farmacia, puesto que estamos día a día en este tema, ¿no? Y no quiero decir nada más que muchas gracias. Esta es mi playa de la Barrosa que he traído para compartirla con vosotros. ¿Vale? Bueno, pues terminamos la mesa con Raquel Martínez. Muchas gracias, Raquel. Va a hablar de los proyectos de farmacia asistencial que conectan al paciente con el farmacéutico y la experiencia práctica real en la implantación de esos servicios. Muchas gracias. Bueno, lo primero, y rápidamente porque el tiempo es oro en esta mesa, agradecer, como no puede ser de otra manera, a Farmacéutica Alquera, la organización, por volvernos a reencontrar. De verdad, un auténtico lujo, no solo compartir conocimiento, sino también volvernos a juntar, todos y cada uno de nosotros, para poder seguir construyendo entre todos. Y también, bueno, pues agradecer a mis compañeros de mesa sus excelentes intervenciones, yo creo que muy reveladoras, y también como Consejo General de Farmacéuticos que somos y al que represento, por supuesto, esto tenemos que recoger y tenemos que implementar. Debemos ser el faro de la profesión farmacéutica, debemos marcar, iluminar ese buen camino para que entre todos los farmacéuticos, con F mayúscula y con F de faro, construyamos una profesión cada vez más grande. Mesa de la teoría a la práctica. Y la verdad que también, ¿no? Y como secretaria general del Consejo y como impulsora de la farmacia asistencial y de ese enfoque multidisciplinar, o ya voy a decir multidimensional, pues el poder ya escuchar que los proyectos que se están diseñando con esa manera o con ese enfoque de poder construir una mejor profesión, ya suenan, y no es que ya suenen, es que ya se utilizan, Rosa. Y eso nos lo pedíais, y por lo tanto yo creo que es muy importante que estemos en ese camino. ¿Qué queremos? Efectivamente ser más asistenciales, que os voy a decir ya a estas alturas, ¿no? Llevamos hablando mucho de esto, pero este es el momento de oportunidad, el camino ya está marcado y, por supuesto, el paso tiene que ser ya firme y construirlo en realidad. Necesitamos trabajar en red. Tenemos una gran fortaleza como profesión en esa multidimensionalidad, porque estamos en todas esas dimensiones, y por otra parte tenemos una estructura de red de farmacias, de más de 22.000 farmacias comunitarias distribuidas estratégicamente en todo el país, que lo que nos va a hacer es incrementar esa magnitud de conocimiento. Y tenemos herramientas tecnológicas, como es la plataforma Nodofarma Asistencial, pero existen otras, como bien decía Rosa, pero esta en concreto nos permite interconectarnos, nos permite que la información fluya entre nosotros, que dejemos de funcionar como departamentos estancos. Esto es muy importante. Vamos a ver, mi farmacia asistencial.
proyecto Mi Farmacia Asistencial. Apuesta decidida, efectivamente, de la organización colegial por esta forma de hacer farmacia. Porque si la farmacia no es asistencial, no será farmacia. Debemos aportar valor como profesionales sanitarios mucho más allá de ese acto de dispensación física de un medicamento. Yo creo que esto todos lo tenemos clarísimo como profesionales farmacéuticos que somos. Utilizar las herramientas que ya disponemos de ellas. Hace 3 años esto era impensable y ahora realmente disponemos de herramientas que embeben de esa base de conocimiento del medicamento y que nos permiten agilizar y que las herramientas nos den practicidad a la hora de trabajar. No puede ser, como decía Iñaki Betolaza, que pongamos en marcha un proyecto y que los propios compañeros digan que esto no se puede llevar a cabo porque es muy complicado. No podemos seguir por esa línea, tenemos que trabajar y ahí también focalizamos mucho en desarrollar mejor la herramienta de aquí en adelante con nuestros propios compañeros para que sea siempre más sencilla y con el objetivo común de conectar, primero paciente, por supuesto, al paciente, el enfoque es el paciente, no es el medicamento, es el paciente, con todos los farmacéuticos. Este va a ser el hilo de mi intervención, voy a intentar ser lo más ágil posible. Partimos de un qué. Agradecer a Foro de Atención Farmacéutica Farmacia Comunitaria, formado por la Conferencia de Decanos, las sociedades científicas EFAC, por supuesto, Pharmaceutical Care, hoy estamos aquí, y el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada y el Consejo General de Farmacéuticos. Nos han dado definiciones, nos han dado protocolos y nos han dado clasificación. Debemos todos trabajar de una manera homogénea, protocolizada, de tal manera que al final generemos un conocimiento que al compartirlo realmente nos dé eficiencia en la actuación farmacéutica. Y esa guía práctica que está publicada y que si no la conocéis de verdad, que estoy convencida de que sí, porque este foro es el que es, efectivamente, pero que os invito a que la visitéis para que todos intentemos o llevemos ese camino de esa misma forma de trabajar. Base, la investigación, resultados. Tenemos que construir desde la evidencia científica. Y efectivamente todos, desde nuestros distintos niveles asistenciales, y en este caso os hablo de la farmacia comunitaria, se ha investigado en seguimiento farmacoterapéutico, no me voy a entretener porque estos resultados son ampliamente conocidos por todos nosotros, en adherencia en 3 patologías, en EPOC, asma e hipertensión. Veis esa mejora del control clínico de la patología cuando realmente actuamos para implementar una mejor adherencia en nuestros ciudadanos para con sus tratamientos y, por supuesto, pues siempre ese ahorro, ¿no? Al final, cuando se invierte en salud, se invierte en el profesional y se trabaja con el paciente, se consigue también ser más eficiente, está claro. Concilia 2, resultados en conciliación de medicación a la alta hospitalaria que hemos presentado hace muy poquitos días. Esto al final es casi primicia, 3 años de trabajo duro y donde realmente ha habido una práctica colaborativa entre los distintos niveles asistenciales, farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos de atención primaria y farmacéuticos comunitarios, mano a mano, por dar lo mejor al ciudadano. Resultados tan importantes como los que tenéis recogidos con ese 96,5% de pacientes, donde hemos registrado una discrepancia por lo menos en el tratamiento al alta, con una media de 4,2 por paciente. Ahí veis también que evitamos visitas a urgencias, por supuesto, y ingresos hospitalarios, con lo que esto supone, y también en esa intervención, en esa práctica colaborativa entre distintos niveles asistenciales, se ve que al final la intervención del farmacéutico mejora cuando trabajamos juntos. Herramientas. Como decía Ramón, al final son la herramienta para el fin, es decir, no son un fin en sí mismo, esto está claro, pero las necesitamos, porque nos ayudan muchísimo a la hora de trabajar y también, y como estamos viendo, a la hora de comunicarnos. Esto es importante. Esta es la pantalla de inicio de la plataforma Nodo Farma Asistencial. Veis los servicios que tenemos implementados, dispensación, indicación y ahora también adherencia terapéutica, que se está pilotando en 3 comunidades autónomas, en Galicia, Castilla-La Mancha y en Canarias. Posteriormente y en desarrollo tenemos seguimiento farmacoterapéutico y nuestra idea es poder confluir en el servicio también de conciliación. Pantallas para que la palpéis. Tenemos el registro de la ficha del paciente. Veis toda la recogida de información en ese panel de paciente accesible y útil a la hora de poder trabajar, sobre todo en la farmacia comunitaria. Registro de enfermedades, medicamentos, pero esto va más allá de una propia herramienta de registro, porque todo embebe y casi todas las plataformas, por no voy a decir todas, de nuestra base de información del medicamento VozPlus, este es el core, que tiene al final una cantidad de información registrada vinculada al medicamento. Hablamos de 30.000 interacciones codificadas, de 20.000 medicamentos con toda esa información dentro de este confluir de la plataforma donde todo se mezcla, enfermedades, patologías,
interacciones y nos va a ayudar con árboles de tomas de decisión a que realmente nuestro trabajo sea muchísimo más ágil. Os he traído un caso práctico muy rapidito, porque como digo, o como he dicho al principio, el tiempo aquí es oro, para que podáis ver de una manera sencilla un caso de dispensación básico, no me he querido complicar para que lo pudierais palpar, de un paciente con tendinitis e hipertensión. Veis las pantallas, registro de un nuevo paciente, se registra su patología, en este caso tendinitis, hipertensión arterial. Seguidamente recogeríamos qué medicamentos está utilizando este ciudadano, este paciente. En este caso, y además, como digo, bien tecleando código nacional, con el árbol de toma de decisión muy rápido, podemos registrar la medicación que está utilizando, enalapril 5 miligramos en este caso, e ibuprofeno 600 miligramos. Rellenamos en una correcta dispensación las preguntas que el propio programa nos va soltando, dependerá lógicamente de si es primer tratamiento o no lo es, y con toda esta información, rápidamente el programa nos salta en alertas. En este caso 4, y me voy a centrar en la primera, que es la interacción. Todos sabemos, lógicamente, un IECA y una INE. Podemos detectar en este caso que pueda existir un incremento de la presión arterial por este tratamiento que se está aplicando para la tendinitis. Lo sospechamos. Si lo sospechamos, tenemos que actuar. Tenemos que crear una incidencia. Creamos la incidencia y en la misma línea. Hablamos de una interacción. Registro de la identificación del PRM, interacción medicamentosa, y de esa reacción negativa a los medicamentos, al uso de los medicamentos, que estamos percibiendo que puede ser que esté pasando. Árbol de toma de decisión, otra vez, detrás, toda la base de datos funcionando a alto nivel. Registramos y rápidamente nos dice cuál es la situación que posiblemente se esté dando, ¿no? Que estemos teniendo un incremento de la presión arterial por el uso de este antiinflamatorio. Pero no nos quedamos aquí, queremos que realmente se actúe. Por lo tanto, y el propio sistema ya incluso nos permite establecer esa comunicación con el médico con comunicados que están incluso precompletados, es decir, que todavía nos facilita mucho más a la hora de poder desarrollar nuestro trabajo, de poder tener ese comunicado con el médico y poder hacérselo llegar para que realmente se actúe. Más herramientas, los formadores colegiales. Yo creo que ya son conocidos, estamos hablando de cosas que ya son realidades. Figura imprescindible que se ha visto también en los propios estudios de investigación son los facilitadores. Son farmacéuticos expertos en el desarrollo de servicios profesionales, vinculados al colegio profesional, que visibilizan colegio y visibilizan servicio, que se desplazan incluso a las propias farmacias y que nos hacen saltar de nivel. Si hay miedos, si nos preocupa que lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, en este caso, ¿qué hago? Esta persona le ponemos cara y ojos, y es nuestro colegio, es nuestra corporación profesional, y nos ayuda a trabajar mejor y a dar ese paso hacia la farmacia asistencial, que ya es una realidad. ¿Cómo nos entrenamos? Con la herramienta Azfarma. Sabéis que este proyecto, siempre apoyado por CINFA, y esto sí que me gusta decirlo, vi a Enrique o he visto a Enrique, y de verdad que es de agradecer siempre este empuje profesional que da y esta apuesta por la farmacia asistencial. Anteriormente nos centrábamos en proyectos que trabajaban sobre patologías concretas, pero ahora lo que hemos querido hacer es que se vincule el proyecto Mi Farmacia Asistencial con Azfarma, de tal manera que sea un training para poder realmente conocer mucho mejor el servicio de dispensación. Fue la iniciativa hace 2 años, de indicación el año pasado, y este año nos vamos a centrar en adherencia. Adherencia más concreta, porque lo que vamos a hacer es centrarnos en el control de la adherencia en patologías que se han visto incrementadas durante la pandemia, como son la depresión y la ansiedad. Animaros a que entréis en esta acción y que realmente de enero a junio del año que viene nos hagamos expertos en el control de la adherencia en estas 2 patologías. ¿Y dónde estamos? 3 minutitos. Pues 3 minutitos también, que no me van a sobrar ninguno, Kiko. Nos encontramos aquí. Hemos desplegado, conocéis, Despliegue en Teruel Octubre. Aquí tengo a su presidenta, de agradecer su gran actuación y su implicación en el proyecto. Mi farmacia asistencial no sería sin ella, y eso yo creo que todos lo tenemos claro. Desplegamos en Teruel servicio de dispensación, consolidamos el servicio, ampliamos el despliegue a toda la Comunidad de Aragón. Aquí nos encontramos, también de agradecer. Pero ¿qué nos pasa? Que cuando presentamos el proyecto de despliegue en Aragón, 10 de marzo de 2020, os podéis imaginar el 13 de marzo lo que sucedió. Esto ha sido algo que nos ha dado en la línea de flotación del proyecto, inevitablemente. Pero no tenemos que caer en el desánimo, porque los momentos nos han hecho luchar contra un virus, y era lo primero que teníamos que hacer. Pero la herramienta existe, y han existido 200 farmacias con sus farmacéuticos que han estado al pie del cañón y desarrollando servicios asistenciales.
y manteniendo el proyecto vivo. Levantan el estado de alarma y desplegamos al resto del territorio nacional. Contamos ya con 27 provincias que se están sumando más. Y ese proyecto de adherencia que se está desplegando desde principios de año en 3 comunidades autónomas. Datos reales, los que tenéis recogidos, datos que son los que son. A mí me gustaría que fueran muchos más, pero lo que estamos viviendo es así. Y no tenemos tampoco que caer en el desánimo. Hay que ser realista con la situación que se vive. Casi 1000 farmacias. Sí que es importante que el porcentaje de actividad, estamos hablando de un 60%. Es decir, que la persona que se suma o el farmacéutico que se suma realmente está implicado y actúa. Y eso es importante. 1.617 farmacéuticos y tenemos una red en mi farmacia asistencial de 2.126 pacientes ya registrados. Traía también datos dentro de los propios servicios, y veis los gradientes de colores en función del grado de actuación en las distintas provincias. El servicio de adherencia, muy poquito porque llevamos menos tiempo con él. Beneficios, yo creo que esto al final es algo que todos llevamos intrínsecos en nuestro haber. Para el paciente, por supuesto, y siempre. Al final podemos tener registrada toda la medicación, la del ámbito público, la del ámbito privado, la de indicación y también la parafarmacia. Esto es algo que tiene la posibilidad el farmacéutico comunitario, porque es el que toca todo. Y esa información no la tienen en otros niveles asistenciales. Por lo tanto, aquí podemos hacer y mucho, y podemos aportar y mucho al resto del sistema y al resto de profesionales sanitarios. Historial compartido y en red, importante, red de redes. Aquí hay comunicación entre todas las farmacias. El ciudadano se puede desplazar a cualquier parte del territorio nacional y tener esa información compartida en su farmacia de cabecera. Por supuesto, siempre con esa protección de datos a alto nivel, como no puede ser de otra manera. Al farmacéutico, facilitadores, tenemos que darle las cosas más sencillas y ese volumen de información nos facilita que trabajemos muchísimo mejor. Para la Administración, vamos a mejorar la percepción que tienen nuestros ciudadanos para con el sistema, y eso a la Administración, lógicamente, le interesa. Y utilizar todas las herramientas de las que dispone, incluida la farmacia comunitaria, que a veces parece que nos cuesta, que estamos en ese extramuros y todo el día reivindicando que es que somos parte de la atención primaria. Y esta crisis sanitaria lo ha dejado no claro, cristalino, y estamos para colaborar, eso está claro. El trabajo en red de farmacias, por supuesto, es decir, optimizamos todos los recursos y ese fomento de la práctica colaborativa y de la optimización también de resultados de esa inversión en la farmacoterapia, tanto los dinerinchis que hablamos, ¿no?, que tanto, lógicamente, les preocupa a la Administración y también a nosotros, porque necesitamos un sistema lo más eficiente posible. Pues que es el momento, que os voy a decir, y que este foro nos está permitiendo, con ese hilo conductor que bien comentaba mi compañero Dalmases, que se está dando en este salón, nos deja claro que estamos ante una oportunidad, Ramón, salía en tus reflexiones finales, que todos somos farmacéuticos, hospitalarios, atención primaria, comunitarios, que la forma de hacer farmacia tiene que ser hacia dar un mayor valor profesional, mucho más allá de la entrega de un medicamento, porque la farmacia, si no es asistencial, no será, señores, tenemos que ser imprescindibles, si no lo somos ya, que yo tengo claro que lo somos, y que se nos hable la posibilidad de esa comunicación entre los profesionales sanitarios. Me alegra saber, y todos hemos trabajado en dar lo mejor, y más en esta etapa. El proyecto Telémaco, tuvimos ocasión en el Consejo General de conocerlo la semana pasada, y de ahí salen conclusiones claras. No es una herramienta de comunicación, pero es que tenemos que hablar, ya está, el mismo lenguaje. Una frase, el mismo lenguaje. Y lo tenemos que construir entre todos, porque todos somos farmacéuticos. Y que a tiempos revueltos, como decía ayer María Sanjurjo, no voy a continuar el refrán. Por lo tanto, compromiso de la Organización Farmacéutica Colegial, a la que represento. Compromiso, que creo que me lo llevo, de las sociedades científicas. Tenemos que trabajar juntos, porque somos F de farmacéuticos y entre todos construiremos la mejor farmacia. Lo tengo claro, y la más grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos. La tarea era difícil, teníamos poco tiempo y muchas ponencias. Y la verdad es que se agradece la concesión. Bueno, ahora es el turno. Tenemos 10 minutos para preguntas, no más. Tenemos ya una allí. Por favor. En primer lugar, por favor, se identifica cada una de las personas que intervengan. Sí, Joan, tú me conoces bien. Joan, buen día. Buenos días. Soy Eduardo Mariño, Universidad de Barcelona, Unidad de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica.
Bien, más que preguntas son algunos comentarios que espero que tengan un cierto carácter didáctico y sobre todo que tengan efectos positivos y útiles, ¿no? La primera sería sobre el tema de errores de medicación. Errores de medicación, como bien se ha apuntado, se ha comentado, es algo que concretamente a nivel estatal el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, que reside en el Hospital Clínico de Salamanca, lleva años haciendo una labor muy importante y muy constructiva de la mano precisamente de su directora, la doctora María José Otero. Se han centrado especialmente en los errores en el ámbito hospitalario. Nosotros, nuestro grupo, llevamos como unos 15, 20 años centrándonos en errores de medicación. Teníamos un programa que se llamaba EDEMED, de errores de medicación, lo tuvimos que cambiar y le pusimos de nombre Segurmed, porque había quien creía que hablábamos de errores de los médicos. Le dijimos, no hablamos de errores de los médicos, hablamos de errores con la medicación. Y tenemos una casuística muy importante de errores fuera del ámbito hospitalario. No están difundidos todavía, ¿eh? Bien, luego con respecto a estos estudios en los que se interviene y se obtiene información de los pacientes, como muy bien ha comunicado la CEFAC en una nota informativa a todos los socios, a todos los que somos socios y que seguro que muchos de aquí lo sois y lo habréis tenido, pues hay una normativa desde enero de este año que obliga a muchas cosas, ¿no? Obliga a una hoja de información al paciente, obliga a un consentimiento informado, obliga a la aprobación por un comité de ética bioética y obliga a algo que yo creo que es lo que menos se está cumpliendo, y es que tiene que haber alguien que es el responsable de la confidencialidad de los datos que se obtienen. Formalmente tiene que figurar alguien, ¿verdad? Y eso es una cosa que creo que conviene que recordemos, porque esos datos tienen doble normativa legal de protección. La Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley de Estudios Clínicos, las leyes de estudios clínicos, ¿verdad? Bueno, al Consejo, ¿qué le voy a decir al Consejo? Ya, desde que me pidieron que no les dijera nada, no les he vuelto a decir nada. Ellos sabrán, ¿no? Lo que sí le pediría es que, bueno, que tuvieran un poquito más de cuidado en las presentaciones, porque en concreto en la diapositiva, cuando se habla de los servicios profesionales, se habla y se ha citado con todo el honor del mundo al grupo de atención farmacéutica de la Universidad de Granada, pero cuando aquello se hace, también estaba la unidad de farmacia clínica y atención farmacéutica de la Universidad de Barcelona. Y bueno, si tenemos que hacerlo de la colaboración, la multilateralidad, la amplitud y tal, bueno, no dejemos fuera a los posibles molestos, quizás. ¿De acuerdo? Nada más, Juan, creo que te he mantenido el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Entiendo que no es ninguna pregunta concreta. Entonces, si os parece, ¿alguien tiene alguna pregunta? Es que andamos bastante mal de tiempo. Por favor, pasáis el... Sí que os voy a rogar, ya lo siento, pero que seáis lo más concisos posible. Lo siento, pero es que el tiempo no es elástico y luego hay otra mesa, entonces... Bien, Pilar Gascón, Universidad Ramon Llull de Barcelona. Mi pregunta va a ser muy concreta. Agradezco las experiencias que han presentado los ponentes y mi pregunta va dirigida a Rosa y a Ramón sobre el proyecto Telémaco. Entiendo que la farmacia comunitaria hace seguimiento farmacoterapéutico con pacientes identificados y estratificados previamente por el Servicio de Farmacia Hospitalaria, registra con la plataforma que quiere y para la comunicación con el Servicio de Farmacia sí que utilizáis este instrumento diseñado a propósito. ¿Lo he entendido así? Si no es así, me lo corregís. La pregunta concreta es, no me ha quedado claro ni quién ni dónde hace la dispensación. Esta sería una primera pregunta. Y la siguiente es, habéis empezado el proyecto de coordinación entre farmacia hospitalaria y farmacia rural. ¿Pensáis que es totalmente extrapolable a una coordinación entre servicios de farmacia hospitalaria y farmacia urbana? ¿No? ¿O sí? ¿O por qué? Gracias. Sí. Pues, si quieres te contesto. La herramienta tiene dos funcionalidades de comunicación. Una entre profesionales. Además de la videollamada, hay un sistema de mensajería instantáneo que nos permite comunicarnos rápidamente entre profesionales y pacientes.
una especie de SMS o WhatsApp, pero incluido en la plataforma. Como he comentado en mi presentación, el proyecto no se basa en la dispensación, se basa en el seguimiento farmacoterapéutico. Y si te estás refiriendo a cómo se hace la dispensación del entorno hospitalario, he comentado que se puede utilizar cualquiera de los 3 circuitos que generalmente se han utilizado en el entorno de la pandemia, es decir, entrega en casa del paciente, entrega en la oficina de farmacia o en el centro de salud a demanda y coordinación conjunta con el paciente. Lo que más nos preocupa no es esa entrega, lo que más nos preocupa es el seguimiento de los pacientes y los objetivos a conseguir con cada uno de ellos. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí, que es perfectamente aplicable a trabajar conjuntamente con la farmacia más del entorno del ámbito urbano o comunitario en general, porque ya has visto, esto es una manera de relacionarse entre profesionales y entre profesionales y pacientes, perfectamente aplicable a cualquier ámbito. Con las bases que hemos comentado anteriormente, ¿no? El entorno de la multidimensionalidad en cada uno de los pacientes y la intensificación en cuanto al seguimiento basado en la metodología que aplicamos. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más en la sala? Si no, paso a leer un par de preguntas online, pero vamos a dar preferencia a la sala, tenemos poco tiempo. Tenemos allí una, me parece que es Jaime, no le veo muy bien, pero... Hola, buenas tardes. Jaime Román, farmacéutico comunitario de Sevilla. Una cosita muy concreta, recordando la ponencia de Rosa, que me ha gustado y que me gustaría que profundizara un pelín. Ella, con esta metodología y con esa base, digamos, de registro de intervenciones, has comentado un par de veces que te sientes mucho más, lógicamente, realizada profesionalmente porque te das cuenta que estás registrando mucho más tu actividad, ¿no? Digamos, hacia el paciente. Eso en una persona como tú, un perfil como tú, que ya venías trabajando con pacientes, haciendo seguimiento y con casos de éxito, ¿qué te ha aportado, lógicamente? ¿Qué te ha aportado, digamos, esta metodología nueva en ese aspecto concreto, para que profundizaras un poquito más? A ver, yo no he cambiado mi forma de trabajar, es que eso es lo curioso. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía. Lo que pasa que es verdad que yo dedico una parte humana a mis pacientes que no queda reflejada en ningún sitio. Entonces, esta plataforma se adapta mucho más a los pacientes a los que atendemos. ¿Entiendes? Porque realmente es el enfoque multidimensional que comentamos. Como veníamos registrando hasta ahora, focalizábamos toda nuestra atención en el medicamento y parece que el paciente no tenía nada que hacer, no era colaborativo, no tenía nada que aportar. De esta manera el paciente es partícipe de esos objetivos que tú quieres conseguir. Las preguntas que yo he comentado antes, ¿cómo te sientes? Todo esto que tú trabajas con él, esa comunicación que tú haces con los servicios sociales, con la familia, con la adherencia, con la conciliación. Es que yo digo que me siento más cómoda, pero insisto, yo no he cambiado mi manera de trabajar. Sigo trabajando con mi paciente como lo hacía hasta ahora. Lo que pasa es que desde el minuto cero parece que puedo registrar ese trabajo que realizo. Los software que yo he aportado como BotPlus, NodoPharma, yo utilizo todos ellos. De hecho, en un mismo paciente estoy utilizando 3 plataformas a la vez. Estoy utilizando SEPAXpert porque es un paciente acabado en cesación tabáquica, el seguimiento porque lo utilizo con BotPlus, además lo tengo registrado en NodoPharma asistencial porque quiero que haya registro de mis intervenciones, pero son adicionales al software y la base del proyecto, que sí que cambia el modelo de atención farmacéutica que conocíamos hasta ahora, porque utilizamos otra taxonomía. Si quiero centrarme en el medicamento, utilizo esas otras plataformas, pero el resto del trabajo que yo hago alrededor de mi paciente, de manera más humanizada, es lo que me permite registrar según el modelo CMO. Bueno, pues son exactamente la hora de cierre, las 12:00. Muchísimas gracias, Carlos, Rosa, Ramón, Kiko, Raquel, por la concisión, la puntualidad y, sobre todo, por el entusiasmo que ponéis en todo lo que hacéis y en la manera de contarlo. Y gracias a todos los asistentes.